Siempre al amanecer, mi camino a recorrer me llama y me lleva, solo verse al... Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Caminando el Judaísmo junto a Ethel Barilka. ¿Qué tal, Ethel? Muy bien, Jorge, ¿cómo estás tú? Muy bien, pues con ganas que en este 2015 sigas ilustrándonos e iluminándonos sobre estos caminos pocos conocidos a veces del judaísmo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Hoy empezamos un libro, porque Shmot es lo que en español llama el Deuteronomio, ¿no? No, Shmot es lo que en español se llama el Éxodo. El Éxodo, perdón. El segundo libro. El segundo. Del Pentateuco, que sí, que empezamos esta semana su lectura. Y a mi gusto, bueno, todos los libros de la Torá son fascinantes, pero creo que el libro de Shmot es uno de los libros tal vez universalmente más conocidos. Porque es el libro que nos cuenta acerca de Moisés y de la liberación del pueblo de Egipto. Por lo que su contenido podríamos decir que es prácticamente universal. O sea, pocos niños dentro de la cultura occidental, por lo menos, digamos, no conocen esta historia, ¿no? Por lo tanto, es tal vez una de las historias más contadas, yo diría, a lo largo de la historia, a punto tal que todavía somos testigos de nuevas producciones de cine. ¿Sí? Claro. Hace poquito se acaba de estrenar la nueva película y parecería ser una fuente inagotable de inspiración, justamente el libro del Éxodo. Ahora, ya que mencionaste el nombre, fíjate que en hebreo el libro se llama Shmot, que quiere decir nombres, mientras que en español el libro se llama Éxodo. Como me imagino que también parte de los oyentes saben, nosotros en hebreo nombramos los libros conforme a generalmente a su primera o segunda palabra. O sea, tomamos la primera o la segunda palabra más significativa del texto y ese es el nombre del libro, mientras que en español se intentó dar un nombre que tenía que ver con el contenido. ¿Sí? Por eso Éxodo, en el sentido de que relata la historia del Éxodo. Sin embargo, es interesante porque el libro se llama Shmot y comienza justamente mencionando los nombres de todos los hijos de Jacob que habían descendido a Egipto. O sea que de hecho nos vuelve a conectar con la historia familiar. Y fíjate que cosa para mí por lo menos muy significativa, y es que los personajes y la historia tienen nombre. Hoy diríamos que tienen nombre y apellido, pero no es una cuestión anónima, sino que sabemos de quién estamos hablando. Estamos hablando de las 12 tribus de Israel, de nuestros antecesores, y cada uno tiene nombre y apellido. Sabemos exactamente de quién se trata, y el texto se preocupa por mencionarlo en más de una oportunidad en este primer capítulo del libro. El tema del nombre, sí, parecería ser también muy significativo. Sabes que hay un midrash, un relato que nos cuenta que los judíos en Egipto, los israelitas en Egipto, no perdieron su identidad. ¿Y por qué no perdieron su identidad? Porque preservaron sus nombres. Preservaron sus nombres, dice el Midrash, su lengua y sus vestimentas. Que fíjate que es un dato interesante porque hasta el día de hoy nosotros como pueblo procuramos poner nombres que tengan un significado a nuestros hijos. Es muy, incluso aquellos judíos que llevan nombres, digamos, comunes al país en el que viven, suelen tener también un nombre hebreo aparte, ¿sí? Como que el nombre parecería ser un dato muy importante de la identidad. Y en este primer capítulo del libro de Shmot está muy, muy presente el tema del nombre. Fíjate que también, si ya hablamos del nombre, Moisés es llamado Moshe no por su madre, sino por la hija del faraón.
cuando lo saca de las aguas y dice que lo va a llamar Moshe porque Minamain Moshitiu, porque del agua lo he tomado. Fija el sonido de Moshe con Moshitiu, con el verbo, ¿sí? Lo he sacado a él o lo he extraído del agua. Esa es la raíz del nombre Moisés, ¿sí? Que es interesante ver que en español, por lo menos en el español que yo conozco, la palabra Moisés es la canasta donde se pone el niño. Sí, realmente sí, es digamos un accesorio. La que se colocó a Moisés, en el río, en el Nilo. ¿Sí? Sin embargo, el nombre en su origen hebreo lo que significa es aquel que fue extraído de las aguas. ¿Puedo hacerte una pregunta? Porque sí, hay algo que me llama mucho la atención sobre, digamos, cómo se genera el tema de que, ¿por qué a Moisés lo ponen en una canasta en un río y lo dejan porque había una especie de profecía, ¿no? Hay un decreto, no una profecía, sino un decreto. Esa historia de la profecía es otra historia. Es otra, por eso. Sí, no. Hay un decreto del faraón y eso sí lo podemos leer también en el Midrash, y si me das un minuto buscamos también el texto, un segundo, por el cual los niños de los hebreos tienen que ser arrojados. Sí, o sea, en realidad tienen que ser muertos y tienen que ser arrojados al río. Si me das un instante de paciencia, hasta lo podemos encontrar, ¿sí? La primera orden que reciben, si ya hablamos del tema de exterminar a los niños, las reciben las parteras, si recuerdas, Púa y... se me escapó ahora el nombre, la segunda de las parteras egipcias que ayudaban a las mujeres hebreas a parir, son las que reciben la primer orden de que deben de dejar vivir a las niñas mujeres que nazcan, pero deben de matar a los hombres. Son ellas, las Meyaldot, las parteras egipcias, las que se resisten a esta orden del faraón, ¿sí? Y una se llama Púa y la otra se llama Shifra, perdón que se me escapó el nombre, y son ellas las que no van a obedecer la orden del faraón, y por lo tanto el faraón va a dar la segunda orden, que dice claramente en el capítulo 1, versículo 22, y ordenó Paró a todo su pueblo, todo hijo varón debe de ser arrojado al Nilo, y toda niña debe vivir. Lo interesante de este versículo, si me permites, Jorge, ya que preguntaste, es el lenguaje a mi gusto en el que está escrito. Yo hice una traducción libre mientras estoy viendo frente a mí el texto hebreo, pero aquí dice así, ordenó Paró a su pueblo, Baitzaf Paró le colamó, le ordenó Paró, el faraón, a su pueblo, que todo hijo varón sea arrojado al Nilo. Hay aquí dos detalles importantes. La primera orden es para las parteras, la segunda orden es una orden general a todo el pueblo. Es como un detalle que muchas veces pasamos por alto, que la persecución no es solo realizada por las autoridades, sino que Paró, como buen dictador, de alguna manera involucra al pueblo en la persecución, en la búsqueda de los hijos varones para ser arrojados al Nilo. Ahora, el tema del Nilo va a volver posteriormente con las plagas y probablemente podamos hablar de eso más la semana que viene, pero recordemos que el Nilo es uno, o tal vez uno de los más importantes dioses de la cultura egipcia antigua. Entonces, el tema de que los niños sean arrojados al río no solo tiene que ver con que se ahoguen, sino que se ahoguen específicamente en ese lugar. Se podría haber elegido otra muerte, ¿sí? El tema que tú mencionabas de una profecía, el tema
tema tiene que ver, aparece más en el Midrash y se vincula con ciertas versiones midrashicas que se repiten a lo largo de la historia, tanto del nacimiento de Abraham como el nacimiento de Moshe, y es la anunciación de que va a existir un Salvador, y que por lo tanto el rey, como en el caso de Abraham, Nimrod, es el que envía a matar al niño porque sabe que ese niño es quien va a, de alguna manera, hacer su competencia. El relato bíblico no trae eso, ¿okay? Sino que es el Midrash, posteriormente, el que va a traer ese relato popular. Muy bien. Ahora lo tengo claro. Contesto lo que lo preguntabas. Sí. Ok, ahora estábamos un poquito con el tema del nombre y ya que hablamos de las parteras, permíteme un tema que lo voy a mencionar solo muy brevemente porque ya hemos hablado de él en su oportunidad cuando hablamos de Pesaj, y es el tema de la presencia de las mujeres en esta historia, ¿sí? Sí. En el cual no me voy a detener, pero sí mencionar, porque vale la pena que los oyentes lo recuerden, y es la presencia femenina abrumadora que aparece sobre todo en el primer capítulo, ¿sí? Donde tenemos las parteras, tenemos a Yochebed, la madre de Moshe, tenemos a Miriam, su hermana, tenemos a la hija de Paró que va a salvar a Moshe, y tenemos también posteriormente, a continuación, en la misma parashá, a Tzipora, la mujer de Moshe. Parecería que detrás de la figura de Moshe, o junto a la figura de Moshe, la figura de las mujeres son sumamente importantes. Y en general, en toda la gesta de la liberación de Egipto, las mujeres van a ocupar, tanto en la conciencia nacional como en el relato bíblico, un lugar bastante preponderante, teniendo en cuenta que no es la Biblia, no es la Torá la que más destaca el papel femenino. Sin embargo, aquí podemos verlo de manera muy clara, y nuestros sabios también se preocuparon de alguna manera de rescatar esto. Pero como ya dije, ya hemos hablado de eso, así que si me permites lo dejamos para... Claro que sí. Vamos a hacer un pequeño resumen de estos tres elementos de los que hablamos: el nombre, la identidad que da justamente el nombre, y el papel de la mujer en esta gesta, que aparte seguiremos hablando, pero es como una historia solamente en toda la historia del pueblo judío, para la que se dedica un libro entero de los 5 que componen la Torá, ¿no? Sí, es tal vez la historia fundante del pueblo judío. O sea, sin éxodo, sin liberación, no hay... primero que sin libertad no puede haber pueblo. Sí, tal vez eso es uno de los datos que tenemos que tener presentes, que el pueblo necesita salir de Egipto para consolidarse como pueblo y no como tribu, en primer lugar. Y en segundo lugar, que sin la salida de Egipto no hay Torá. O sea, la entrega de la Torá es posible solo en libertad. Un pueblo de esclavos no puede recibir la Torá. Y es por eso que este episodio, digamos, es tal vez el más importante o el más fundante en la conciencia nacional judía. No en vano, hasta el día de hoy seguimos hablando de esto. Podemos tal vez ser judíos más cercanos a la tradición, menos cercanos a la tradición, pero como que el tema de la salida de Egipto es crucial para absolutamente todos. Pues nada, muchas gracias, Ethel Barilka, por habernos acompañado en este camino, caminando el judaísmo. Nos volveremos a encontrar la semana que viene para seguir hablando de estos temas. Muchísimas gracias a ti, Jorge. זו הדרך למחר, באופק נוגע